Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Última edición del mes de agosto del 2020, este 31 de agosto del 2020. Y como todos los lunes, con los doctores Cairo Amador y Humberto Avilés, hacemos un recorrido por los principales hechos ocurridos alrededor de nuestro planeta en los últimos días. Buenos días, Cairo. Buenos días, Humberto. Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Igualmente, que agosto se vaya bien. ¿Con quién arrancamos? A ver, que hay bastantes temas ahí. Sí, ahí terminemos con Lukashenko en el mejor de los sentidos y ya nos pasamos, no sé si hacemos el recorrido europeo por orden de antigüedad en la historia de la humanidad y después terminamos inevitablemente, no sé qué les parece, ¿no? Bueno, parece que continuaron, como no me dicen nada, las manifestaciones domingueras o dominicales, si se prefiere, en Minsk, capital de la... Hay diversas opiniones, que si 100.000, que si 150.000 se manifestaron. Lo novedoso con respecto a las del fin de semana anterior es que se dice que esta vez los blindados 80 callen, pero bueno, como producto quizás un poco lo más destacable de la jornada de protestas de ayer, particularmente en Minsk, sea que hubo al menos 125 detenidos, entre ellos un dirigente sindical que parece que es el que convocaba las marchas. Por lo demás, un portavoz gubernamental del gobierno bielorruso hizo saber, reiteró que no habrá negociaciones por la vía de la presión callejera, que en cualquier caso el presidente Lukashenko está dispuesto a dialogar, dice que con organizaciones sociales, movimientos sociales, pero a partir de la base de una reforma constitucional que permita una distribución o un compartir el poder político en Bielorrusia, ¿no? Un poco bastante, diría yo, que Lukashenko ha agarrado impulso con las conversaciones con el presidente ruso, que ya públicamente reconoció que honrando el tratado de seguridad no solamente con Bielorrusia, sino con otras antiguas repúblicas de la desaparecida Unión Soviética, le ha inducido a Putin a ir preparando, tiene dispuesta, no más que estar preparada, fuerzas policiales por si la situación llegara a descontrolarse en Bielorrusia y fuese necesario enviarla, ¿no? Eso es lo más destacado. A mí no me ha parecido comprobar si en el transcurso de la semana, no tengo yo precisado eso, no sé si ustedes, finalmente la Unión Europea, que ha estado amenazando y que había abierto un proceso de sanciones a raíz de la última reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 miembros o socios que le quedan a la Unión Europea hoy por hoy, habían acelerado o avanzado en la imposición de sanciones a Bielorrusia para seguir presionando al gobierno de Lukashenko, ¿no? Eso sería hasta el momento mis comentarios en torno a la situación en Bielorrusia, que lejos de calmarse, pues está ahí aumentando la temperatura en el mejor de los casos, me parece. Bueno, Svetlana Tsikhanouskaya, que se encuentra en Lituania, que fue la que es la esposa del original contendiente por serio en la oposición, y que al final salió como con 10 puntos porcentuales de voto, dice de que la presión se tiene que continuar, de que hay una gran disponibilidad
interna de la población de seguir manifestándose, que se han seguido manifestando todos los días, aunque son los fines de semana que se han dado manifestaciones masivas. Y debo decir que es la tercera, ¿verdad? Es la tercera consecutiva. Y además, en tanto en los movimientos sociales se están coordinando, Lukashenko a su vez está en muy buenas relaciones con Putin. Putin lo llamó el domingo para felicitarlo por su cumpleaños 66, pero al mismo tiempo le reafirma, por un lado, la alianza, por otro lado, de que están atentos a cualquier intervención extranjera, pero le dice al final, lo mejor en todo caso sería que ustedes internamente vayan negociando, ¿verdad? Y ahí para mí está encriptado en la posición misma de Putin, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Es decir, lo que le está diciendo Putin a Lukashenko es vayan buscando una solución, lo cual incluiría repetir las elecciones, ¿crees, Cairo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que Lukashenko al final está abierto a eso, con un poco más de presión quizá, y eso también calmaría la posición de Svetlana Tikhanovskaya, que es la opositora, con todo su grupo, ¿verdad? Y eso perfectamente podría ser una salida. Lo otro es que en medio de esa región del mundo también tuvimos elecciones en Montenegro este domingo, y también hubo una sesión del Parlamento y unos votos del Parlamento en Macedonia del Norte, ¿verdad? En Montenegro las elecciones todavía no se saben, ya la oposición está de antemano celebrando una victoria que no está muy clara todavía, porque en cualquiera de los casos los márgenes son bien estrechos, y el presidente Milo Đukanović está en estos momentos dentro de una posición sostenida como nunca la ha tenido en los años que ha tenido en el gobierno. Y uno de los casos por los cuales esta posición de Milo Đukanović es complicada es porque él mismo se peleó con la Iglesia Ortodoxa Serbia, al punto que el año pasado emitió el Parlamento una ley diciendo de que todos los monasterios, todas las iglesias, todos los seminarios, etcétera, en donde la iglesia no compruebe ser legítimo dueño, pasa al Estado, ¿verdad? Y eso casi todo va a pasar al Estado, porque esas cosas son históricas, pues no creo que hayan tenido escrituras en esos momentos. De manera que esa posición contra la iglesia le ha traído mucha habilidad dentro de parte de su electorado, y ha permitido coaliciones de la oposición contra él. Hay un par de cosas complementarias en el caso de las elecciones legislativas en Montenegro, ¿no? He hecho énfasis en lo de legislativas porque a la vista de los resultados de las elecciones de ayer domingo, el Partido Demócrata de los Socialistas, que es el del presidente Milo Đukanović, obtuvo el 35% de los votos, ¿no? Frente a un 32.5% de una alianza opositora pro-Serbia, ¿ya? Y el 12,5% y el 5% respectivamente de otros dos partidos opositores. Esto tiene que ver, y de ahí el énfasis en el carácter legislativo de las elecciones celebradas ayer en Montenegro, con que si se logra una alianza entre esta ya existente de oposición pro-Serbia, que alcanzó el 32.5% de los votos, y cualquiera, fíjense bien lo que le estoy diciendo, cualquiera de los otros dos partidos opositores, ni siquiera los dos unidos, automáticamente las posibilidades de que pierda el poder legislativo el actual gobierno o poder ejecutivo presidido por Đukanović, pues obviamente serían prácticamente una realidad. Un detalle que pienso que no es irrelevante, sino todo lo contrario, porque calentó el ambiente en Montenegro, ¿no? Es que ayer, mientras partidarios de la oposición celebraban un poco prematuramente, dejándose llevar por el entusiasmo de los resultados alcanzados, el resultado electoral y un presunto triunfo opositor,
un vehículo, parece un automóvil BMW, atropelló a unos cuantos celebrantes, ¿no? Y no hubo muertos, pero hubo que internar a 3 personas lesionadas como producto de esa embestida, ¿no? Eso serían algunos detalles complementarios sobre la situación postelectoral legislativa en Montenegro, ¿no? Lo de Macedonia del Norte no sé cuáles han sido los detalles concretos de la votación que a nivel legislativo se produjo, ¿no? No sé, Cairo, si tiene algo que añadir en particular sobre Macedonia del Norte. Dos cosas. Primero, con el caso de Montenegro, jamás Milo Đukanović ha perdido una elección anterior, ¿verdad? Y segundo, importante esto, y lo vamos a ver con Macedonia también, porque tanto Montenegro como Serbia, si es que llegan a ponerse de acuerdo, etcétera, pueden postular para expandir la Unión Europea. De hecho, lo está haciendo Macedonia del Norte junto con Albania, ya, y aparentemente van en buen camino. Pero bueno, en Macedonia del Norte, que se llama Macedonia del Norte desde el año antepasado por el conflicto aquel que hubo con Grecia, el partido hubo una elección dentro del Parlamento, que dicho sea de paso, fue bien complicada, bien estrecha, 62 votos contra 58, un total de 120 miembros del Parlamento, en donde se aprobó un acuerdo de coalición con el partido albanés, y donde va a quedar el actual primer ministro Zoran Zaev, va a quedar va a quedar como primer ministro, y al finalizar su mandato va a renunciar, antes de finalizar su mandato renuncia, y viene y toma el liderazgo un miembro del partido minoritario por 100 días, en donde se van a preparar las condiciones para nuevas elecciones generales legislativas, ¿verdad? De manera que un problema de gobernabilidad que hubo fue superado gracias a la habilidad de los diferentes miembros del Parlamento de ponerse de acuerdo y sentar incluso un plan de acción para las próximas elecciones legislativas, y mientras tanto conservar la cohesión nacional. Bueno, hacemos pausa entonces en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con los doctores Cairo Amador, Humberto Avilés. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Estamos conversando. Nos decía Cairo de Japón. ¿Qué hay de Japón, Cairo? Shinzo Abe anunció su renuncia motivada por una úlcera colitis que tiene desde hace muchísimos años. De hecho, desde que fue primer ministro la primera vez en el año 2007. Shinzo Abe es una persona muy particular. Primero porque es el primer ministro que ha dilatado más tiempo en la historia de Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Segundo, porque él es un hombre muy vinculado al poder. Él es nieto de un primer ministro que incluso fue acusado por crímenes de guerra. Y él es hijo de un ex ministro de Relaciones Exteriores de Japón, ¿verdad? Es parte de su entourage, de su ambientación de la clase política. Y es interesante también porque fíjate de que cómo definen a la posición política de Abe y la posición política del partido de Abe. Dicen que es un partido, que Abe es un conservador del Partido Liberal progresista, que el Partido Liberal progresista a su vez es altamente conservador, es un oxímoron, ¿verdad? Un conservatismo liberal, por así llamarlo.
Pero bueno, Abe ha hecho sus cosas en este tiempo, sobre todo desde el año 2012. En materia de política monetaria, ha bajado la tasa de interés para hacer mucho más barato y accesible los bienes al consumidor. Ha emprendido políticas que desarrollan la participación de la mujer en el trabajo. Ha dado estímulos fiscales para las compañías de manera que puedan invertir con mucha más amplitud. Ha tomado ciertas reformas estructurales, valga decir, en la parte del campo incluso, y en las reformas corporativas, en donde en el mundo laboral está pendiente incluso la posibilidad de abrir las fronteras para un poco más de migración, que lleguen más inmigrantes, donde se encuentran con muchos problemas porque Japón no es un país que se abre mucho a los migrantes. Ahorita tiene convenios con India, pero son de otro carácter y obedecen a otras razones, básicamente de orden defensivo. Sin embargo, al renunciar, deja varios puntos pendientes. Uno de ellos es la continuación del avance de la integración de las mujeres, tanto en el trabajo como en la política. Abe tiene apenas en el gabinete, tiene 3 mujeres en el gabinete, y actualmente ya se está postulando 2 mujeres para sustituirlo como primer ministro. En medio de todo eso, en términos de política demográfica, sigue siendo una población que se va encogiendo y que tiene una de las tasas de nacimiento más bajas del mundo. La proporción de las personas de edad mayor es de las más altas en el mundo. Es interesante, porque siendo el COVID-19 básicamente un virus que ataca fundamentalmente a gente de la tercera edad, Japón, que es el país que tiene más gente de la tercera edad, no ha sufrido tanto en comparación con otros países en esa categoría de población. Lo han tenido bastante controlado. De hecho, es el mejor control que se ha tenido en el mundo del COVID-19 hacia las personas de tercera edad. Igualmente, las obligaciones alrededor de las pensiones causan un problema tremendo, porque al tener una población que está envejeciendo y al tener una tasa de natalidad muy baja, los esfuerzos para pagar las pensiones de las personas de tercera edad son cada vez mayores y ponen un problema estructural en términos de la seguridad social. Aparte de eso, Japón ha sido víctima de desastres naturales que Abe ha sabido manejar bastante bien. Háblese ya sea de desastres naturales, de tifones, de terremotos, etcétera, como también de accidentes del hombre, como por ejemplo la famosa Fukushima, la planta nuclear de Fukushima hace un par de años. Deja, sin embargo, y sigue pendiente el cambio constitucional que permitiría a Japón quebrar con la constitución que heredó de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y dar la posibilidad de armarse en frente a una situación de amenaza, por un lado de Norcorea y por otro lado de China, sobre todo de nuevo en una situación de alta tensión con Japón, que tanto Corea del Sur como Japón creen que les afecta inmediatamente. De hecho, ha habido un cambio constitucional y ha permitido a Japón invertir en su fuerza naval, que la tiene un poco más desarrollada, y le ha permitido enviar soldados en los cascos azules específicamente a misiones en el mundo, que antes no la tenía. La opción de defensa civil tiene una larga connotación en Japón y ha hecho que la reforma constitucional que se esperaba haya sido postergada en muchas ocasiones. Sus relaciones con Estados Unidos, especialmente con la administración Trump,
la catalogan de desconfiadas, no pueden poner toda su confianza en que Estados Unidos en un momento determinado los vaya a defender, y por ello la presión de cambiar la constitución para tener ellos su propio ejército. Esta desconfianza sobre todo se nutre con las actitudes actuales de la administración Trump. También deja las disputas con las islas, con China, una isla con China, y la restauración, después de todo, de la economía que ha sido afectada altamente por la pandemia. Independientemente de que el crecimiento sea positivo, 0.7 para este año, es relativamente poco y tiene un periodo de estancamiento de casi 20 años, ¿verdad? Aunque desde que subió Abe al poder, desde 2012, ha tenido 65 trimestres de crecimiento consecutivo. Crecimiento un poco bajo, pero después de todo crecimiento, ¿verdad? La parte del trabajo, las mujeres básicamente en el gabinete de Abe, ya dije, están tres personas en el gabinete. Y en términos mundiales ocupa el 165 lugar en el ranking de las Naciones Unidas alrededor de mujeres que tengan representación en la Asamblea. Si son 183 o 190 países, Japón está en el 165 en términos de participación de mujeres en la vida parlamentaria. En cualquiera de los casos, deja un Japón estable, deja un Japón que ha tenido muchos años de estabilidad. Recuerdan ustedes que en el 2007, cuando Abe subió por primera vez, era el sexto primer ministro en 5 años. Estaban cambiando casi cada año el cargo de primer ministro. Le dio entonces al país una cierta estabilidad y un cierto estabilidad, paz y un intento del desarrollo económico que, aunque lento, ha venido superando el estancamiento. De hecho, eso es lo que se llama, por las reformas anteriores que estuvimos hablando al principio, ese es el corazón del Abenomics, que le dicen en Japón. Pero ha resultado a esta altura ser un poco lento, y la población japonesa tiene muchos años de estar estancada en su salario, y tiene aunque tenga un desempleo menor que el que tenía en el 2012. Va. ¿Vos tenías algo que decir sobre esto, Humberto? No, que le vaya bien a Shinzo Abe, sea quien sea el que lo sucede. Yo creo que no hay que perder de vista, a propósito del rumbo al oriente, que el nuevo primer ministro en Líbano, que dicho sea de paso, el Líbano cumple 100 años mañana. En ocasión semejante, pues Monsieur Macron va a estar en su segunda visita a Beirut después de la inexplicable explosión ocurrida los pasados días, ¿no? Hace ya 2 o 3 semanas, si no me equivoco. Es Mustafa Adif, el nuevo primer ministro que ha sido nombrado por el presidente Michel Aoun. Es un tecnócrata. Eso cumple con parte de las condiciones que impuso prácticamente Emmanuel Macron para coordinar la ayuda internacional para la reconstrucción de Beirut, fundamentalmente, ¿no? Y se va a tener que enfrentar este hombre de 48 años, que ha sido embajador en Berlín desde 2013, a la ingente tarea de reconstruir Beirut, repito. Dos cositas para terminar con Japón. Una de ellas es de que otro de los legados de Abe es tener unas relaciones internacionales en donde Japón ha tenido una relevancia que no la había tenido en décadas anteriores. Incluso con nosotros, en Nicaragua, la ayuda japonesa en Nicaragua es responsable de la construcción de casi todos los puentes que están en el norte. Incluso creo que el puente
nuevo de la frontera con Costa Rica, el nuevo, fue hecho por Japón. Incluso esas relaciones han sido extendidas a China. Con China, a estas alturas del proceso, tienen unas relaciones que se podrían catalogar de cordiales. Y por último, Japón iba a ser la sede de las Olimpiadas de este año, que fueron trasladadas al año próximo. Sí, justamente. Bien, pregunto, las relaciones de Japón con los Estados Unidos, que eran unas relaciones relativamente buenas, han venido deteriorándose con el presidente Trump. No, extrañamente, Abe, y esa es otra de las partes de su política exterior, es dentro de esa área uno de los que mejores relaciones ha tenido con Trump, al punto de que la cantidad de soldados norteamericanos en Japón, que suman 55,000 aproximadamente, no han quitado a ninguno, y tampoco le ha pedido a Japón que colabore en el mantenimiento de esas tropas. De manera que desde esa perspectiva y desde la perspectiva de las relaciones personales y del rol estratégico que a todas luces tiene Japón de cara a China, hace que primero que Japón sea un punto medular en términos geopolíticos para los Estados Unidos, y segundo, de que el liderazgo de Abe hace de que es uno de los pocos dirigentes del mundo que puede decir de alguna manera que tiene buenas relaciones con Trump. Cosa extraña, ¿no? Lo mismo van a decir en Beirut con Monsieur Macron. Lo que pasa es que en el caso de Abe no es muy difícil que se lleve bien, si apenas abre la boca, sobre todo en presencia de Trump, pero bueno, esos son otros 100 pesos. Digamos que ha sido muy hábil en el mantenimiento de la estabilidad propia, Shinzo Abe al frente del Ejecutivo japonés. Bueno, a ver, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Hablamos del viejo continente, pero referido al coronavirus. Al regresar, hablamos de Estados Unidos, que ya tiene oficialmente, la semana pasada ya quedó ya con sus 2 candidatos que van a correr para las elecciones de noviembre de este año. Todo esto y más al regresar en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con los doctores Humberto Aguilera Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. A ver, decíamos del viejo continente. No sé cómo está el asunto de Grecia y Turquía con la anexión, o más bien la ampliación de territorio marítimo griego, que de alguna manera afectaba a Turquía. No, fundamentalmente el presidente turco Erdogan declaró este fin de semana que está dispuesto a pagar cualquier precio frente a Grecia. Porque a propósito de zonas económicas exclusivas o de la famosa ampliación del territorio marítimo por parte griega, hay grandes contrasentidos. La piedra en el zapato de Turquía viene siendo esta pequeña isla Castellorrizo, que tiene 10 kilómetros cuadrados y apenas 700 habitantes, pero es muy cerca de ella donde fueron descubiertos yacimientos petrolíferos y de gas, precisamente por Turquía, en sus prospecciones energéticas. Y todo esto ha despertado la alarma, sobre todo con Grecia. Pero el gran contrasentido al que quería referirme es que esa isla, Castellorrizo, que es como un símbolo de la tensión en esta parte del Mediterráneo oriental, está a 180 kilómetros de la costa griega más cercana y apenas a 2 kilómetros de la costa turca. Y sin embargo, el derecho internacional le reconoce más derecho, valga la redundancia, a Grecia que a Turquía. Todo esto tiene que ver obviamente con la conducta turca cuando todavía el Imperio Otomano se apropió de buena parte de la isla de Chipre. De manera que ahí hay también un diferendo no resuelto, porque Turquía sobre todo ha sentado bases en la parte norte de Chipre, y eso ha mantenido una tensión permanente
Erdogan ha dicho que va a mantener la presencia turca de operaciones de prospección petrolífera, sobre todo con 2 barcos que se están moviendo por esa zona del Mediterráneo, pero escoltados por unidades de la Marina de Guerra o de la Fuerza Naval turca, ¿no? Y eso ha elevado la tensión, particularmente la semana pasada, porque a una serie de maniobras militares greco-turcas se sumó Francia, ¿no? Y creo que en alguna medida Italia. Y hay mucha presión, quiere ejercerse mucha presión sobre Turquía. Desde el año pasado, se ha incrementado la tensión desde julio del año pasado, del 2019, ¿no? Cuando la Unión Europea, para presionar a Erdogan, precisamente con el tema de la migración, porque se le había asignado a Turquía como un rol de barrera de contención de las oleadas migratorias hacia Europa, ¿no? De las que hablábamos anteriormente a propósito de la crítica situación en Lampedusa, había un acuerdo bilateral Unión Europea-Turquía por el cual la Unión Europea se comprometía a financiar ese rol de contención asignado a Turquía sobre las oleadas migratorias, ¿no? Pero en ese momento, para ejercer presión sobre el gobierno turco, la Unión Europea no siguió desembolsando lo que había comprometido para que Turquía afrontara el tema migratorio, y ahí la cosa empezó a deteriorarse aceleradamente. No se ha enfriado en absoluto, sino todo. Entonces, así están las cosas, ¿no? Y Erdogan está parado no solamente en el sentido de haber declarado su disposición a pagar cualquier precio frente a Grecia, sino incluso ha llegado a interpretar a los griegos, a decirle, bueno, vamos a ver, atrévanse, pues, si ustedes están dispuestos a soportar lo que nosotros, ¿no? Porque claramente Turquía y a través de Erdogan están dispuestos a la opción militar si fuese necesario, y entonces se refieren a la posibilidad de un conflicto militar y de una guerra en el Mediterráneo, que nadie desea, pero la Unión Europea y particularmente Alemania, que está presidiendo este último semestre del 2020, la Unión Europea han tratado de mediar, pero sin mucho éxito. Lo más que se ha escuchado es las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, que dice: nadie desea una guerra, y tengan cuidado que con esta situación tan tensa y en escalada no reversible hasta el momento, cualquier accidente puede encender una chispa que desate una guerra no deseada. Así están las cosas en esa parte del Mediterráneo oriental. Están un poquito más calientes, porque incluso Macron en un momento determinado envió 2 buques de guerra, y aviones, y 2 aviones de Rafael a Chipre. Y además no está solo. La señora Merkel, si bien está por las negociaciones, habló, se comunicó con Macron, y están haciendo un cuerpo, están alrededor de una posición fuerte también de la OTAN a favor de Grecia. Borrell de la Unión Europea está tratando de aligerar el asunto de las conversaciones, pero por otro lado Erdogan está abriendo mucho frente. Acordate que está participando en Libia. En Libia compró 1.200 drones que se enfrentaron con otros tantos drones que compró Haftar con la ayuda de Arabia Saudita, etcétera. Está en Siria, está metido en Siria, donde no es poco lo que tiene conflicto con los kurdos internamente, y aparte de que su economía en estos momentos no está en el mejor de los puntos, de manera que Erdogan está abriendo muchos frentes por un lado, y está perdiendo, y está erosionando su base política, ¿verdad? No solamente ya era una tendencia antes de todo esto, como por ejemplo cuando perdió Estambul, sino que además se le pone más serio el asunto cuando esta oleada de militarismo que se tiene en estos momentos reduce las posibilidades del gasto social, ¿verdad? Las probabilidades del gasto social.
Ok, eso... No, dale, Humberto, No, solo iba a decir que baste mencionar que buena parte de los periodistas occidentales, entiéndase, de los que pertenecen al todavía Club de los 27 de la Unión Europea, califican sobre todo los griegos, por supuesto, ¿no? A Erdogan como un neosultán otomano, ¿no? Sobre todo a partir de la decisión de Erdogan de reconvertir la Basílica de Santa Sofía en una mezquita, ¿no? En un claro guiño o atractivo para el nacionalismo islámico, que es la principal fortaleza a la que él internamente en Turquía hoy por hoy está apostando. Adelante. Sí. Bueno, no es por casualidad de que el último califato fue el de los otomanos que terminó en 1923, ¿verdad? Así después es. De la Primera Guerra Mundial. Después. Parece que no hay casualidades históricas. Y en ese sentido, pues se me viene a la memoria el pensamiento proclamado por nuestro general Sandino, que decía, nada es por casualidad. Bueno, siempre en el mar Mediterráneo, en Lampedusa las cosas, y lo mencionó rápidamente, creo que fue Cairo, las cosas no están bien. Varias embarcaciones, el tema de los migrantes continúa siendo un problema, especialmente el tema paritaria, por la posición que tienen el resto de países europeos y digamos acentuado por la pandemia, ¿no? Pues sí, no, pues es que el tema en Lampedusa es tan grave que al gobierno italiano no le quedó más remedio que evacuar a más de 300 migrantes la noche de ayer desde el centro de recepción de Lampedusa, ¿no? Y todavía hoy la mañana de este lunes, ha estado la Guardia Costera italiana trasladando a otros puntos de Italia migrantes para intentar aligerar la situación que se vive en Lampedusa, porque fíjense bien, con la evacuación de 307 migrantes, todavía quedan en el centro de acogida de Lampedusa 1.219 personas, en un centro de acogida que tiene una capacidad solamente para 300. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que el alcalde de Lampedusa, Totò Martello, para hoy lunes una huelga general para protestar por la falta de gestión gubernamental del gobierno central italiano en la llegada de migrantes a la isla, porque Lampedusa se ha convertido en la puerta de Europa para los migrantes que sobre todo zarpan desde las costas de Libia y de Túnez hacia Europa. Entonces, Totò Martello dijo ayer que hoy por la mañana llamaría a los representantes de las asociaciones gremiales de la isla para declararse en huelga general, porque es una situación sin precedentes. Él está convencido, Martello, de que hay que ayudar a la gente en peligro, pero la recepción, la acogida humanitaria necesita reglas, porque afirma con justa razón que en Lampedusa dice ahora los que estamos en peligro somos nosotros, porque al centro de recepción de Lampedusa está lleno más allá de todos los límites de la resistencia humana, ¿no? En la última semana, todos los días llegan varias barcazas a Lampedusa procedentes de Túnez con cientos de migrantes a bordo. Y mientras tanto, hay 4 embarcaciones en el Mediterráneo central en situaciones críticas, como es la situación en el barco humanitario Sea-Watch 4, que está esperando un puerto desde hace una semana y lleva a bordo a 350 migrantes. Una situación súper tensa porque todos, incluida la tripulación del barco, están exhaustos. Es una advertencia hecha por Médicos Sin Fronteras, el que, dicho sea de paso, opera con Sea-Watch el barco el Sea-Watch 4, ¿no? Además de lo que ya tenía, el Sea-Watch 4 se hizo cargo este fin de semana pasado de los 150 migrantes que había logrado rescatar el barco Louis Michel, que es el que financia el artista gráfico británico, y a los más de los que ya llevaba a bordo el Sea-Watch 4. Por eso se habla de 300 y pico de migrantes en el Sea-Watch
2024, ¿no? Y según Médicos Sin Fronteras, fíjense bien, el sábado por la tarde, que las autoridades italianas evacuaron los casos médicos más urgentes, llegaban 152 supervivientes, todos débiles, mareados, hipotérmicos y deshidratados, amén del cansancio y el total desgaste a nivel mental y físico después de días en el mar. Ya, esa es la crítica situación en Lampedusa. De momento, ¿qué decías, Cairo? No, digo que la situación es peor todavía por tres razones adicionales. Una, Italia es uno de los más afectados por el coronavirus, ¿verdad? Toda esta gente que está entrando, claro, está entrando sin control del Ministerio de Salud, de la gente de salud, etcétera. Segundo, porque la Unión Europea, sin necesidad de todo esto, ya está medio desgarrada, y entre otras cosas por las actitudes alrededor de Italia, que lo dejaron prácticamente solo, ¿verdad? Y tercero, porque la gente que llega a Lampedusa no tiene ni a Lampedusa ni a Italia misma como destino final, sino tiene a Francia, a los Países Bajos, a Alemania, etcétera. Pero alrededor de las fronteras le ponen la policía de migración, los detiene y los devuelve a Italia, pues de conformidad con la famosa cláusula Tobin, que en su corazón dice fundamentalmente de que el país en donde el país que recibe voluntariamente a esta gente, a los migrantes, es la encargada de ellos. Y eso complica enormemente, no solamente la situación de Italia misma, que ya de por sí es sumamente complicada en estos momentos, sino que además es un elemento adicional de controversia en el seno de la Unión Europea. De hecho, el problema de la migración ha resultado ser uno de los flancos débiles de la Unión Europea. Sí, y eso es lo que... No, dale Humberto. A propósito del coronavirus y el temor justo que eso provoca con la ola migratoria, sobre todo en Lampedusa que comentábamos, conviene destacar que a partir de mañana el gobierno conservador de Hungría está cerrando sus fronteras a los extranjeros para proteger al país del rebrote de coronavirus que se está sintiendo en el resto de Europa. Y no solamente ha decidido cerrar las fronteras a los extranjeros en Hungría, sino que a los nacionales húngaros que quieran ingresar a partir de mañana a su país, les van a exigir 2 pruebas que certifiquen que no padecen, que no están infectados con el coronavirus. Si no la llevan, se van a tener que someter obligatoriamente a 2 semanas de cuarentena. Entonces, así lo informó el ministro de Gobernación Bulyás de Hungría, ¿no? Porque consideran que persiste el peligro de que el virus entre desde el extranjero, ¿no? Al recordar que toda Europa está creciendo nuevamente el número de contagios por COVID-19. Y todo esto pese a que Hungría ha sido uno de los países menos afectados por la propagación del virus. Tan es así que por la pandemia solo se han registrado unos 5.500 casos positivos en Hungría y un poco más de 600 muertes que tengan que ver con la COVID-19. Pero sí han hecho público las autoridades sanitarias húngaras que en las últimas 24 horas se registraron 132 casos confirmados de coronavirus. Todo esto también llama la atención porque para el próximo 24 de septiembre es el partido final de la Champions League entre el Bayern de Múnich y el Sevilla. Entonces se había aprobado con anterioridad la entrada para asistir a este partido de 6.000 personas. Perdón, es el partido de Supercopa más que la Champions League, ¿no? Que se disputa se disputa entre el Bayern Múnich y el Sevilla el próximo 24 de septiembre. Y entonces el gobierno húngaro está negociando con la UEFA los detalles de cómo van a asegurar la entrada de 6.000 aficionados, 3.000 alemanes y 3.000 españoles que se habían autorizado anteriormente. Entonces hay ahí fútbol y coronavirus, un cierre de fronteras,
en fin. Para ese mundo de las estadísticas, en la India se dio el récord de afectados por coronavirus en un día. Fueron 78.761 casos en un día este fin de semana, de viernes o sábado. Pero no anda muy largo de los Estados Unidos. En los Estados Unidos llegaron a tener 74, si no me equivoco, 74.000 casos positivos en un día. Sí, hay 2.000 de diferencia. Sí. En la India hasta son 3.600.000, casi 3.700.000 personas las que están contagiadas y tienen 65.000 fallecimientos, ubicándose en el tercer lugar en cantidad de fallecimientos alrededor del mundo. En el caso de Hungría, que estuvo mencionando Humberto, la verdad es que los datos son bastante bajos para Hungría. Son 615 fallecimientos, si no me equivoco. Ya te confirmo, sí. 6.000 infectados. 6.000 infectados, según el dato que yo manejo. 6.139 infectados desde que estalló la pandemia. 178 nuevos en las últimas horas. ¿Cómo está el resto de Europa en cuanto al COVID y el rebrote de COVID? Bueno, pues parece que se siguen dando bastantes casos a nivel del Estado español, particularmente en Cataluña, ¿no? Y todo esto, la preocupación principal en todo el continente europeo e incluso en las Islas Británicas es la vuelta al colegio, que se va a producir mañana, ¿ya? De todos los colegiales. Entonces, por eso comentaba, es bueno comentar que está obligatorio el uso de mascarilla, particularmente en los niños mayores de 10 años, el obligatorio control de la temperatura para poder ingresar a la clase, y por supuesto se han duplicado la contratación de profesores para tratar de disminuir la aglomeración de colegiales en un espacio cerrado, ¿no? Todo eso se está dando. Bueno, también el uso obligatorio de las mascarillas en toda Francia, a partir de París, pero extendiéndose a todo el país, incluso en los espacios abiertos, ¿no? Por los rebrotes que están habiendo. Interesante, a propósito de eso, Japón ha decidido convivir con el nuevo coronavirus. Anuncia el nuevo modelo de vida, llamando a la gente a estar preparada para seguir este modelo durante un periodo prolongado de tiempo y aprender a vivir y a trabajar con el virus que acecha a la vuelta de la esquina, ¿eh? O sea, es una actitud un tanto diferente. No es un llamado al confinamiento, sino dentro de un estilo de vida que sigue todas las reglas que sabemos de la distanciamiento social, máscara, etcétera, etcétera, pero sin olvidar el hecho de que la cotidianidad, en cualquiera de los casos, y con ello la parte de la vida productiva, etcétera, etcétera, son fundamentales en las sociedades. Así como los niños, que la vez pasada hablamos de un artículo del The Economist, que los niños básicamente, cuidado que el daño mayor sea estar confinados y no estar en la escuela. No es el daño del coronavirus, sino el daño del aislamiento, ¿verdad? Así lo dice también esta semana un artículo de Le Monde, donde explica que sobre todo hasta los 10, 11 años, el caso de los niños, su efecto de infección es altamente reducidísimo, ¿verdad? Y en cualquiera de los casos, para los pocos que efectivamente les pueda dar el coronavirus a esa edad, es bastante benigno. Sí, a Japón habrá que ponerle atención, a ese modelo japonés habrá que ponerle atención porque y a los modelos que vayan en ese mismo sentido, me parece a mí, es decir, de continuar la vida pese al coronavirus, aprender a vivir con el virus. Me parece que hay que poner atención a esos modelos porque son los modelos que finalmente van a funcionar, o son los que van a hacer que la vida funcione de manera relativamente normal o con nueva normalidad, si se quiere, pese a vacuna o sin vacuna. Yo creo que en ese esquema estamos nosotros. Sí, por eso. Eso es así. Hay que aprender a convivir
con el tal virus y adoptar nuevas formas de conducta vital, sea con vacuna o sin vacuna, ¿no? Pues lo que sí, habrá que tener el cuidado de utilizar la mascarilla y las demás medidas de prevención sanitaria de todos conocidas. La fundamental, lavado de manos, la fundamental. A veces esa es la que más se nos olvida, sí. Esa es la que más se nos olvida, el lavado de manos cada vez que sea necesario lavar las manos. Debe ser por la mala prensa que tuvo Poncio Pilato. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Racismo, economía, salud van a ser los ejes de las próximas elecciones en los Estados Unidos, o los puntos más importantes que se deben de discutir en las próximas elecciones en los Estados Unidos. Por lo menos eso es lo que aparenta ser, de acuerdo a los acontecimientos, manifestaciones antirracistas especialmente y de protesta en los Estados Unidos en estos días. Sí, miles de personas se congregaron el viernes pasado en la marcha antirracista en Washington, lo cual lo que hizo fue amargarle la dulzura de su aclamación como candidato por unanimidad a la presidencia por los republicanos, al presidente Trump, ¿no? Al amanecer del viernes pasado en Washington, una multitud llegó a los alrededores del monumento a Lincoln para manifestar no solamente el rechazo del racismo y la brutalidad policial a escasos 2 meses de las elecciones presidenciales, sino que incluso con las restricciones que impone la pandemia, estos miles de personas se reunieron en el mismo lugar donde hace 57 años Martin Luther King pronunció uno de los discursos más notables contra el racismo en la historia de la humanidad. Y se reunieron esos miles de personas para repudiar no solamente la desigualdad y la discriminación racial, sino también a Donald Trump y su presidencia. Ahí estaban en la escalinata del monumento a Lincoln los familiares de las personas de raza negra muertos por agentes de policía como George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin o Eric Garner, ¿no? Ahí estaba el padre de Jacob Blake, herido con 7 disparos por la espalda en Kenosha, ¿no? En Kenosha, dicho sea de paso, ya anunció Donald Trump, aunque no se han dado detalles de su visita, que va a visitar mañana ese lugar tan conflictivo, ¿no? Y luego ha habido también serios disturbios en Portland, pero se me pasa y creo que es importante destacar la seriedad de la situación en el mismo Kenosha, donde el pasado martes un jovencito de 17 años con un fusil AR-15 disparó, mató a 2 personas y hirió a una tercera. Y parece que es lo que más preocupa en esa marcha absolutamente de extrema derecha y progresista. Hubo una descarada connivencia, por no decir complicidad, con la policía del lugar. Cairo, si querés me tomás el relevo con respecto a lo que pasó en Portland. Bueno, 3 cosas importantes entre Portland y lo que pasó en Kenosha. Uno, este muchacho efectivamente de 17 años, a su vez fue impulsado fue impulsado por un grupo en Facebook. El grupo se llama Blue Lives Matter, el azul importa, que es el uniforme de la policía, ¿verdad? Efectivamente, no le hicieron nada al muchacho, no lo detuvieron en la escena de los asesinatos, lo dejaron ir, lo fueron a traer a su casa 2 días después, ¿verdad? Y aquí eso hay que señalar, primera vez que de alguna forma se encuentra una manifestación de afrodescendientes atacada, aunque sea por un tipo que pertenece a un grupo que llama por Facebook a sus integrantes a las armas contra los afrodescendientes. Lo segundo es en Portland. También en Portland este sábado murió una persona después de que partidarios de Trump en camionetas de Tina en número de 600
entraron, irrumpieron en el lugar, en el centro de Portland, con gases pimienta y todo tipo de balas de goma y balas de pintura, etcétera, ¿verdad? 600 camionetas, en la cabina iban como 5 o 6 de promedio, con la bandera de que decía Trump presidente 2021. Eso tampoco se había dado, el hecho de esa confrontación que de alguna manera, su primer punto donde aparece esto en este periodo de Trump fue en Charlottesville, Virginia, hace precisamente como 3 años. De forma que te encontrás, por un lado, un Facebook que está incitando a sus fanáticos alrededor de un movimiento fascista que se llama Blue Lives Matter. Por otro lado, otros fanáticos de Trump, de la ultraderecha, irrumpiendo en manifestaciones en número de 600 camionetas. Y por otro lado, el presidente anuncia que va a llegar a Kenosha. No va a llegar a hablar con los dirigentes negros, va a llegar a hablar con las policías y probablemente con los dirigentes del Blue Lives Matter, ¿verdad? Es una acción que, lejos de pacificar la situación, probablemente le va a echar gasolina al fuego. Sí, lo que al final de cuentas va a redundar en reacciones al voto para el presidente Trump, que no las tiene todas consigo, más bien todo lo contrario hasta este momento. Bueno, fíjate una cosa interesante, en la revista Atlantic dice de que al final, cuidado, que estas situaciones hasta Trump pudiera sacar cierta ventaja, porque lo que hace es sembrar el caos, ¿verdad? Y él va a salir como la ley y el orden, en Caballo Blanco, en medio de toda esta película, y sembrando miedo en la población, que es precisamente los ejes de su discurso. El eje del discurso de Trump fue miedo, ¿verdad? Ya sea que le diga de que tienen que aprender a hablar chino los estadounidenses, o que los alcaldes extremistas demócratas en ciudades alrededor de Estados Unidos están provocando el caos, etcétera. Sí, bueno, y complementariamente a eso mismo dice la revista Atlantic, mencionada por Cairo, periódicos europeos dicen que la situación caótica en torno a los disturbios racistas es un regalo para Trump, precisamente porque él se quiere convertir en el adalid de la ley y el orden. Ese es mi comentario final. Ok, bueno, gracias Humberto, gracias Cairo por esta conversación este lunes. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.